Buen día, mi nombre es César Uciel Guerrero Ochoa, soy abogado de profesión, tengo una maestría en Seguridad Social y Relaciones Laborales. Hoy vamos a tocar el tema de los contratos laborales, pero para eso vamos a tener una previa inducción respecto del porqué, la obligación de los contratos laborales, considerando importante el derecho social, ese que nace a través de las desigualdades entre los patrón y trabajador, es que nace constitucionalmente el derecho a la seguridad laboral, consagrado en el artículo 123, apartado A y B. Vamos a hablar respecto de la obligación de patrón, el cual, conforme al derecho social, es el encargado de proveerle al trabajador en todo momento las condiciones laborales. ¿Por qué la Ley Federal del Trabajo ampara este precepto? Porque precisamente el derecho social así se lo exige respecto a la diferencia en que tiene la patronal con relación al trabajador, considerando la patronal con una mayor capacidad para responder a las necesidades económicas. Es por eso que el derecho laboral obliga en todo momento al patrón a probar su dicho en cuestiones laborales. Es importante, por lo tanto, conocer y entender que una relación de trabajo se debe de legalizar, se debe de hacer efectiva a través de un contrato de trabajo, un contrato laboral. Y para eso vamos a ver los tipos de contrato que existen. Existen contratos laborales para trabajadores ordinarios, para trabajadores de tiempo y obra determinado y para trabajadores de confianza. El más común es el que está consagrado en el artículo 123 constitucional para los trabajadores de base, y entenderemos como tales los que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tienen tres conceptos: subordinación, salario y horario. La relación de trabajo, pues, nace a partir de ese momento y le queda al patrón la obligación de poder registrar a sus trabajadores ante el Seguro Social, ante el Infonavit y ante las Afores. Bueno, antes de avanzar, vamos a proveer o vamos a identificar cuáles son estos trabajadores. Primero, los trabajadores ordinarios son los trabajadores de base, y estos pueden ser temporales, estos pueden ser por tiempo y obra determinada. La relación de trabajo se debe de prever en cuestión de horario, en cuestión de la actividad a realizar y, en su momento, los días de descanso. Es importante señalar que estos trabajadores deben de ser identificados cuando se les deba de pedir tiempo extra para evitar que nos demanden ante las juntas de conciliación y arbitraje estos conceptos que comúnmente los piden y no tenemos antecedente para probarlos. Es importante también tener un control de asistencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos en determinado momento aplicar sanciones disciplinarias correctivas o definitivas. ¿Cuáles sanciones? Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, antes de que el trabajador inicie con sus labores, se debe de integrar su expediente, se debe de pasar por el filtro de control en el cual se debe de establecer si es candidato idóneo para las funciones propias de la empresa o si en su momento ese trabajador no cumple las expectativas necesarias para evitarnos dolores de cabeza futuros. Una vez previendo la necesidad cumplida, se establecen en
laboralmente en su contrato, sus áreas de oportunidad que tiene laborales, y en su momento se le asignan sus obligaciones. Independientemente de que el contrato de trabajo nosotros podamos establecer las cláusulas que queramos, entre comillas queramos, serán las que norma la Ley Federal del Trabajo, las que en su momento deberán de prevalecer, cuidando en todo momento el tiempo de trabajo y sus descansos, dependiendo de los horarios que se tengan. De igual manera, en caso de que el trabajador requiera laborar en domingo, se le considerarán las prerrogativas que para tal efecto contempla la propia Ley Federal del Trabajo, que es la prima dominical. Es importante inscribir a los trabajadores al Seguro Social para evitar riesgos de trabajo. Por lo tanto, al nacer la Ley del Seguro Social a partir de 1943 y la propia Federal del Trabajo a partir de 1969, los derechos consagrados a los trabajadores son a favor en todo momento, quedando la carga de la prueba, decía, en todo momento al patrón. Es importante señalar que los riesgos de trabajo en todo momento se exime al patrón de la responsabilidad de cumplir con los compromisos hacia sus trabajadores en las áreas laborales y en las áreas de seguridad social, si es que se tienen inscritos ante esta institución. De lo contrario, el patrón tendría la obligación de acudir a indemnizar a los asegurados o sus familiares ante las juntas correspondientes, y estas a su vez tendrían la obligación de correr traslado al Seguro Social, y con la salvedad de que tenga que pagarse un capital constitutivo consistente en las atenciones médicas obtenidas por el asegurado, las incapacidades temporales que se hayan otorgado y las consecuencias que por el propio riesgo de trabajo debiesen haber sufrido los trabajadores. Por lo tanto, es importante establecer o asegurar desde el primer momento al trabajador para poder tener a salvo nuestros derechos. Ahora bien, los trabajadores de tiempo y obra determinado son los que por su propia naturaleza tienen una actividad de acuerdo a la propia naturaleza. Ejemplo, tenemos trabajadores por tiempo y tenemos trabajadores por hora determinado. Aquí encontraremos a los trabajadores estacionales del campo y tendremos a los trabajadores de la industria de la construcción. Independientemente que no sean trabajadores permanentes, porque la propia naturaleza de la relación de trabajo así lo exige, se tendrán que proveer de sus derechos laborales, lo que son las primas de antigüedad y lo que son parte proporcional de aguinaldo y vacaciones. No es necesario en este caso indemnizar a los trabajadores por término de obra, ya que por la propia naturaleza así están establecidos. Y también tenemos a los trabajadores de confianza. Estos trabajadores de confianza son los que representan a la patronal. En este caso, solamente serán trabajadores de confianza los administradores, los directores o los que de alguna u otra forma hagan funciones de fiscalización. De ahí en más se considerarán trabajadores de base. Gracias.